Buenas, buenas. Hoy es febrero 28 del 2025 y les habla Alicia Eugenia Silva. Alicia, ¿en qué andamos y por qué regresó Benedetti? Pues estamos peor de lo que nos dejó la entrevista de Vicky Dávila con Daisuris Vázquez cuando acabó con la gobernabilidad del gobierno actual y comenzaron a aparecer las banderas del M-19 y los fuegos artificiales que lanza Petro para ocultar el problema fundamental de este gobierno, ¿cuál es la corrupción? Los interminables escándalos de corrupción hicieron indispensable el regreso de Benedetti a Colombia porque él es el vínculo fundamental entre la corrupción del partido de la U, de algunos lentejos verdes, liberales, conservadores y del pacto histórico. ¿Qué pasó después de las entrevistas de Daisuris y Nicolás Petro? Nos enteramos de la entrada de dineros calientes a la campaña presidencial y de la apropiación indebida del hijo del presidente de dineros procedentes de narcotraficantes, contrabandistas y contratistas estatales. Esto pasó 6 meses después de la posesión de Petro y por tal razón tuvo que armar su primera crisis ministerial. Despidió a los 3 tecnócratas que acercó al comienzo de su gobierno y armó un nuevo gabinete de activistas incondicionales, la mayor parte de ellos ineptos para gobernar. ¿Qué pasó entonces? Al cumplirse el primer año de gobierno sin Roy Barreras en la presidencia del Senado y sin tecnócratas que conocieran el manejo del Congreso de la República para tramitar las leyes, Petro cambia de estrategia, nombra a su antiguo compañero de armas, Carlos Ramón González, director del DAPRE, y deciden pasar las reformas del gobierno comprando a los congresistas individualmente y abandonan así el diálogo que mantuvieron con los partidos de gobierno durante la aprobación de la reforma tributaria. Carlos Ramón González pasa a ejecutar la nueva estrategia. Promueve la elección de Name como presidente del Senado por ser el senador más antiguo que tiene Carlos Ramón en el Partido Verde. Coordina los cónclaves del Palacio de Nariño, donde se discute con los ministros de Hacienda, Salud, Trabajo e Interior los montos necesarios para la aprobación de sus reformas. ¿Cuándo aparece el primer escándalo grande de corrupción? En enero del año pasado aparece el escándalo de los carrotanques, uno de los cuales terminó en un circo. En el primer cuatrimestre del 2024 aparecen nuevos escándalos referentes a la violación de topes, como fue el caso de los 500 millones de FECODE y los aportes también millonarios del sindicato de Ecopetrol, y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, o más conocido como RR, sigue sin reconocer su responsabilidad en los hechos. El 18 de abril aparece el escándalo de Daily Cop y al otro día Petro pretende tapar este escándalo con nuevos fuegos artificiales. Al día siguiente, Petro declara día cívico el día de su cumpleaños y el nacimiento del grupo guerrillero M-19. A la semana siguiente, el 26 de abril, se va para Zipaquirá a extender una bandera del M-19 por ser allí donde comenzó su vida guerrillera. El segundo semestre del año pasado lo copan los escándalos de la UNGRD, que van mucho más allá de los simples carrotanques de La Guajira. Diversos funcionarios públicos de distintas entidades estatales, como es el caso de Manrique, el antiguo director de la función pública, comienzan a ser protagonistas de este entramado de corrupción y varios de ellos andan rindiendo ya cuentas ante la Fiscalía y los ministros Bonilla y Velasco, ante la Corte Suprema de Justicia. Olmedo López y Sandra Ortiz, consejera de Petro para las regiones, dejan en evidencia que el coordinador de todos estos movimientos era Carlos Ramón González, director del DAPRE en esa época y amigo personal de Gustavo Petro.
Al mismo tiempo, Petro, cual rector de universidad de garaje, va por el mundo repartiendo diplomas del M-19. En la posesión de la señora Sheinbaum, presidente de México, nos dice que ella fue miembro del M-19, cuestión que ella nunca confirmó. Y al final del año pasado hace el oso en Uruguay, extendiendo una bandera del M-19 y declarando a Mujica como fundador de ese movimiento guerrillero, incomodando al agónico expresidente y haciéndolo rectificar las imprecisiones de Petro. Y ni qué hablar de los paseos de Petro por Panamá para hacernos hablar de su vida privada, absolutamente irrelevante para los colombianos, aunque posiblemente vergonzosa para su familia. ¿Qué está pasando ahora? Para comenzar el año 2025, se vuelve indispensable traer a Armando Benedetti, que ha sido el funcionario público con más nombramientos en este gobierno. Y como dicen por ahí, si no se lo traen de Roma, termina haciendo un cónclave para hacerse nombrar papa, arguyendo que al igual que Bergoglio, él es suramericano, católico, de ascendencia italiana y amigo de Gustavo Petro. Pero lo cierto es que Benedetti es el puente fundamental entre la corrupción del partido de la U, que logró elegir a Petro en parte con los votos de la costa atlántica, con personajes como el ñoño Elías, y la nueva corrupción del pacto histórico. Sin embargo, el aterrizaje de Benedetti en el gabinete alteró, molestó y despertó las peleas de quienes llevan más de 2 años gozando de las mieles del poder y no quieren someterse al orden que viene a poner Benedetti en el circo que nos mostraron el 6 de febrero en ese Consejo de Ministros. A pesar que en cualquier país serio, un político como Armando Benedetti, con más de 6 procesos en la Corte Suprema de Justicia, hace más de 7 años, algunos de ellos, podría estar preso. En Colombia, Petro no ha hecho más que reconocer el valiosísimo papel que jugó Benedetti para llevarlo al poder. Así hubiera sido violando los topes, como lo reconoció en los audios que reveló Semana cuando borracho peleaba con la chica Sarabia, o recibiendo aportes de personajes tan cuestionados como el señor Diego Marín. Después del Consejo de Ministros, manejado por Benedetti sin pronunciar una sola palabra, se acentuaron las discrepancias y las acusaciones entre los miembros del gabinete que no quieren compartir el poder con el poderoso Benedetti. Al otro día del Consejo de Ministros salieron algunos funcionarios a decir que no se querían suicidar, conociendo quizás de las prácticas que han visto en los últimos años, y también a contarnos de las reuniones de Petro, el Catalán y Benedetti con Diego Marín, y a decirnos que el heredero de Carlos Ramón González, Daniel García, era quien le había presentado a Petro al papá Pitufo y que Carlos Ramón González conocía de todas esas actividades. Y recientemente nos enteramos que ya Carlos Ramón González voló hacia España. Como la esencia de un buen político es poner orden, no importa bajo qué métodos, Petro entendió que el mejor político que él tiene es el que ahora llaman el operador Benedetti. Después de ese consejo de gobierno, Petro se fue para Chicoral a hablar mal de algunos presidentes que lo antecedieron y a mostrarnos una pancarta del M-19 donde decía: Petro, M-19, presidente 2026-2030. Quizás porque siente que no ha gobernado en este cuatrenio y quien ha llevado las riendas del poder es otro. Esperemos que en el 2026 ni Petro ni el copresidente Benedetti logren perpetuar la corrupción de la U y del pacto histórico. Que la luz nos acompañe.